Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Max y si a ti te salió este video es porque seguramente estás interesado en todo el tema de la visualización y el modelado arquitectónico. Entonces te recomiendo que te suscribas porque aquí vas a encontrar muchísimo contenido. Así que suscríbete. Hoy vamos a ver cómo funciona el Corona Sky y su nuevo apartado de nubes para que tú puedas personalizar un poquito más tu escena sin necesidad de utilizar HDRIs. Y también vamos a ver cómo podemos sacar los 4 tipos de moods simplemente utilizando el Corona Sky. Vamos. Listo, entonces aquí vamos a tener una escena bastante simple. Es un modelo que acabo de exportar de la librería de Chaos Cosmos. Simplemente voy a abrir mi interactivo para que vean que no tenemos ningún tipo de iluminación, ¿de acuerdo? Está totalmente en blanco, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de iluminación. Entonces, ¿cómo va a funcionar el Corona Sky? Bueno, simplemente si yo me voy a mi F10, que es mi render setup, nosotros nos vamos a la pestañita de Scene y en la casilla de Scene Environment vamos a encontrar el Single Map, ¿de acuerdo? Simplemente lo vamos a activar y aquí donde dice None le damos un clic y en automático nos abre esta pestaña donde nosotros podemos seleccionar el Corona Sky. Ok, una vez que ya tenemos el Corona Sky puesto, simplemente me voy a mi tecla M, que es mi editor de materiales, y lo voy a arrastrar como instancia, muy importante. Y ahora fíjense, aquí yo ya voy a tener los parámetros de mi Corona Sky. Vamos a empezar un interactivo para que empecemos a ver qué está pasando. Ok, de primera instancia vamos a tener una iluminación pues muy quemada, ¿de acuerdo? Muy intensa. Entonces yo siempre lo que hago es utilizar la exposición en el tone mapping con un valor negativo siempre que utilizo el Corona Sky porque bueno, es un poquito potente. Entonces vamos a dejarle en un -1, -2 tal vez. Vamos a dejarla aquí. Y ahora vamos a empezar con los parámetros. De entrada tenemos 3 renglones, ¿de acuerdo? Donde tenemos el Corona Sky, ¿ok? Los valores generales del Corona Sky. Entonces el Sky Model simple vamos a dejarlo en PRG Clear Sky, ¿ok? Ese no se toca. Ahora, si nosotros nos vamos a intensidad, pues simplemente vamos a ir controlando la iluminación global de este Corona Sky. Simplemente si yo le pongo 0.5, pues vean cómo disminuye. 0.1, baja, ¿de acuerdo? En este caso vamos a dejarle en 0.5, por ejemplo. Ok, 0.5, 0.65. Turbidity, ¿a qué se refiere? Bueno, es digamos que en cuanto al cielo, qué tan turbio se va a poner. Esto yo lo relaciono un poquito cuando hay mucha contaminación, ¿okay? En el ambiente, que el cielo se hace mucho más gris, ¿okay? Para que lo vean mejor, simplemente si yo aumento este valor, por ejemplo, a 5, fíjense como el cielo ya no se ve azul, ya se ve grisáceo. Ahora, el Fake Horizon Blur es simplemente en el horizonte vamos a tener una división entre blanco y el azul que empieza arriba. Entonces aquí, bueno, simplemente podemos ajustarlo un poquito. Va del 1 al 0, ¿ok? El 1 sería el 100%. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en 0.5, que sería el 50%, fíjense cómo cambia un poquito, ¿ok? Si le pongo 1, fíjense cómo el azul ahora empieza hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces pues simplemente eso es para controlar un poquito donde queremos que empiecen los tonos azules. Ok, bastante simple. Vamos a dejarlo en 0 de momento. Y ahora la altitud sí es muy importante, ¿de acuerdo? Porque como ya sabemos, a nivel del mar pues sería una altitud 0, ¿de acuerdo? Y dependiendo dónde se encuentre su proyecto pues hay que modificar un poquito la altitud para que esto vaya siendo un poquito más realista. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar en 250, no le voy a mover mucho, ¿ok? El Volume Effect no lo vamos a utilizar, pero simplemente para que lo sepan, es básicamente el volumen atmosférico que existe pues en la realidad. Cuando ustedes ven muchas montañas en un paisaje, las montañas se van degradando a un tono como un poquito más desaturado. Si yo aquí se lo aumento, por ejemplo, a 5, fíjense cómo el edificio se va haciendo un poquito más claro. Vamos a subirle un poquito más. Fíjense cómo este tono pues se va haciendo mucho más grisáceo. Es un valor que pueden utilizar cuando tengan modelos ya a gran escala para que dé este efecto pues más apegado a la realidad. Después un poquito más abajo tenemos la opción de colocar un sol.
¿de acuerdo? Esto lo vamos a utilizar para hacer nuestro ambiente de Sunny Day y de Golden Hour, ¿ok? De momento, ahorita dentro de la escena no hay ningún sol, entonces no me está encontrando absolutamente nada. Pero por ejemplo, en este caso, voy a ponerme en esta vista, me voy a poner en todas las geometrías, y si yo pongo un sol, por ejemplo, de este lado, y lo apunto hacia mi edificio, coordino la altura, ok, perfecto. Vamos a verificar que este sol esté prendido, está apagado, simplemente on, ok, y fíjense, ahora vamos a regresar de este lado, y fíjense como ya en automático ya encuentra mi sol, ok, con el que vamos a estar trabajando. Entonces, de momento, vamos a apagarlo para ir viendo los demás detalles del Corona Sky. Los parámetros del modelo, bueno, esos realmente no los vamos a tocar. Simplemente vamos a dejar esa casilla, vamos a saltarla. Y ahora, bueno, de este lado tenemos el ground, que es simplemente, bueno, el color que vamos a tener en el horizonte. Ustedes lo pueden cambiar si así lo quieren. Ok, de momento vamos a dejarlo así. Ahora sí, vámonos a los parámetros de las nubes. En este caso yo voy a activarlo. Y fíjense como en automático ya se me empiezan a crear las nubes. Ok. Ahora vamos a empezar por lo básico. El amount, la cantidad de nubes que se van a ver en mi escena. Ok. Está al 50%. Si yo le pongo 1, van a ver muchas nubes, ¿ok? Si yo le pongo 0.1, el 10% de la imagen va a tener nubes, que pues es prácticamente nada, ¿ok? 0.5 vamos a dejarlo. La variedad, bueno, simplemente pues va a ir cambiando las nubes, ¿ok? Por ejemplo, aquí está en el valor de 0.5, va del 0 al 1, por ejemplo, si yo le pongo 1, fíjense cómo de acuerdo a mi 50% de nubes, esto pues lo va a ir variando, de acuerdo como la posición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo aquí en 0.8. Ok, ya se ve una configuración diferente. Ahora, vámonos al Cirrus Amount. ¿Qué es eso? Son esta especie de nubes que se ven acá, que están como que a una altura muchísimo más elevada. Pues no soy un experto, pero esta masa que todavía no es exactamente una nube tan concentrada. Entonces empieza a ver un poquito blanquecino en el cielo. Voy a aumentarlo para que lo vean mejor. Está el 50%. Si yo le pongo 1, fíjense cómo ahorita todo el cielo ya se empieza a ver un poquito blanquecino por estas masas que se van a empezar a formar. Ahora, tenemos el apartado de Phase, ¿ok? Phase es simplemente una variación de la nube, ¿ok? Esto, como lo van a ver mejor con un previo guardado. Fíjense cómo esta nube tiene pues una silueta estática, ¿ok? Pero esto, en el caso de que ustedes vayan a sacar a lo mejor una animación, pueden utilizar el Phase para cambiar un poquito la silueta de la nube, ¿de acuerdo? Esto pues obviamente pasa en la vida real, conforme va pasando el tiempo la nube se va deformando de acuerdo pues, a los vientos que hay. Entonces simplemente si yo le pongo por ejemplo 0.5, clic, fíjense cómo todas las nubes se quedaron digamos que en su sitio, pero se reacomodaron, ¿ok? Todas tienen una silueta pues distinta. Entonces, bueno, esto simplemente es la variación del Phase, ¿de acuerdo? De acuerdo a las nubes. Y el Seed, como ya lo conocen, en otro tipo de parámetros en el 3D Max, es con todos estos parámetros que nosotros pusimos, va a hacer un reacomodo, ¿de acuerdo? En cuanto a la vista. Por ejemplo, si yo quito aquí y le pongo un 1, la misma cantidad de nubes, la misma cantidad como de blanquecino que se empiezan a formar de nubes, lo va a poner pero en una diferente configuración, así de simple, ¿ok? Ahora, la altitud. Aquí tienen que tener mucho cuidado con la altitud, porque esto va a ir muy ligado con la altitud pero del modelo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen una altitud en el modelo de a lo mejor 1500 metros, voy a perder las nubes, ¿ok? Aquí, bueno, estas no las está considerando como nubes. Le voy a poner en 0 para que ustedes lo vean mejor. ¿Esto qué está pasando? Aquí la altura de mis nubes está en 1000, pero la altura de mi modelo está en 1500. O sea que mi modelo está más alto que las nubes. Entonces por eso es que no se ven. Entonces aquí hay que poner la altura de las nubes mucho más arriba. Si está en 1500 la altura de mi modelo, yo le pongo 2500. Y ahora sí, ya tengo mis nubes. Así de sencillo.
Entonces en este caso yo lo voy a dejar aquí en 250 tal cual estaba. Y aquí lo dejamos en 1000. Ok, ahora vámonos con el height. ¿A qué se refiere? Bueno, el espesor de la nube. Simplemente, aquí está en 500. Fíjense como si yo le pongo 100, la nube se va a aplastar. Ok, fíjense cómo se hace. Pues mucho más delgadita. En cambio, si yo le pongo 1500, se va a hacer una nube pues mucho más densa. Ok, ¿ya vieron? Pues yo lo utilizo un poquito más en por ejemplo, un clima overcast, que las nubes son pues mucho más densas, como que va a empezar a llover, están bastante acumuladas. Entonces, bueno, aquí es donde pueden utilizar el height de las nubes. Vamos a dejarlo en 500. Y el offset en X y en Y es simplemente para desplazarse, ya sea en horizontal o en vertical. Ok, simplemente, por ejemplo, si le pongo aquí 500, ya se desplazaron como hacia atrás, ¿no? Bueno, hacia adelante del edificio en este caso. Si yo le pongo en Y a, por ejemplo, 1000, ya se desplazaron pues un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda. Nada más ahí tienen que revisarlo. Ok, entonces, de momento vamos a dejarlo tal cual estaba. Y ahora algo muy importante es el contrails. ¿Qué es el contrails? Bueno, son las estelas, no estoy seguro de cómo decirlo, estos imperfecciones que van, por ejemplo, dejando los aviones. ¿Ok? Son simples detalles, pero que van a ir sumando un poco más al realismo dentro de la escena. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de 5. Yo no estoy viendo absolutamente nada. Ok, entonces lo incremento. Por ejemplo, si le pongo 10, fíjense como aquí ya me salieron 3 líneas. Incluso por acá hay otra. Ok, ahora vámonos con estos valores muy rápido. El tiempo. El tiempo es simplemente lo que va a permanecer esa línea en mi render. Por ejemplo, si yo le pongo un 1, fíjense cómo se van desvaneciendo un poquito más. Si yo le pongo 2, incluso hasta van a llegar a desaparecer o ya se ven muy tenues. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que va a permanecer en el render, ¿okay? Esa línea. Ahora, el strength es qué tan marcados vamos a tenerla. Por ejemplo, si yo lo regreso a 1 y yo le pongo aquí en 1, se van a notar más. Pero si yo le pongo aquí en punto 3, se van a desvanecer un poquito más. Entonces, pues es un juego entre el tiempo que van a permanecer y qué tan fuerte quieren que se vean. ¿Ok? No es necesario tocarle el tiempo y qué tan marcado se va a ver la línea. Con que le muevan uno y pues, a ustedes les llame la atención, les guste, pues bueno, adelante. Ok, entonces ahora en la distorsión, en este caso, ahorita se ven un poquito no tan delineadas estas líneas. Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo pusiera el tiempo en 0, se van a ver súper marcadas estas líneas. Ahora sí yo puedo distorsionarlas a lo mejor un poquito más. ¿Qué pasa si yo le pongo 1? Pues vean cómo hasta se van como si vibrara. No sé cómo bien describirlo, pero el punto es que se va haciendo una línea con un poquito más de imperfección. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente un juego entre el tiempo, qué tan marcado quieren que se vean, y la distorsión que se va a formar. Y de nuevo el offset va a ser el desplazamiento en horizontal y en vertical. ¿Ok? Entonces simplemente si yo le pongo aquí 500, fíjense cómo lo desplacé un poquito. Si yo le pongo aquí en 1000, pues bueno, ahí se van a empezar a mover de acuerdo a lo que ustedes están buscando. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a dejar en punto 5. Aquí le voy a dejar en punto 5. Y en time le voy a dejar en 2. Casi no se ven. Ok, me gusta. Y también acuérdense de prender o poner un poquito el Zeroth Amount, que bueno, son estas nubes secundarias o en segundo plano. Ok, entonces en punto 5. Listo. Ok, ahora sí, una vez que ya conocemos los parámetros de las nubes, vamos a ver cómo podríamos formar muy rápido los 4 tipos de moods. Y si te interesa adentrarte más en el mundo de la visualización, te voy a dejar por aquí abajo nuestra clase gratuita para que vayas a ver los consejos que te damos para llegar a una calidad fotorrealista, y también que sigas un poquito y conozcas nuestra metodología, con la cual vamos a llegar a resultados de excelente calidad con el menor número de configuraciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, si te interesa, te voy a dejar por aquí abajo el link para que vayas a verla. Ahora sí, vamos a crear esos 4 moods. Entonces lo voy a hacer bastante rápido para que ustedes puedan ver los resultados. ¿De acuerdo?
Entonces por aquí voy a dejar las configuraciones para que ustedes puedan lograr el tipo de mood que vamos a sacar. Vámonos ahora con un Golden Hour. Y por último vamos a hacer nuestro clima de noche. Recordemos que siempre en un render de noche vamos a necesitar luces artificiales. Entonces y ahora fíjense cómo pasamos de una iluminación totalmente blanca a 4 tipos de mood simplemente con nuestro Corona Sky. Entonces acuérdense que aquí tenemos que regresar los valores del tone mapping. En este caso me acuerdo que teníamos -2, ok, y aquí tenemos un clima nublado, tenemos por acá un clima soleado, de acuerdo, las sombras bastante marcadas, el cielo de un azul bastante vibrante y también incluso un poquito quemadas las partes donde está dando el sol, ¿de acuerdo? Vámonos aquí a nuestro Golden Hour, donde es un clima bastante naranja y dando un poquito más de sombras, ¿de acuerdo? Porque ya va a empezar a anochecer. Y por último el clima de noche, donde aquí van a predominar las iluminaciones artificiales. Acuérdense que aquí también hay que regresar nuestros valores del tone mapping, que en este caso me parece que era -1 y tenemos aquí 5000. Entonces así de simple nosotros vamos a tener nuestros 4 tipos de moods con el Corona Sky. Entonces si esto fue de utilidad para ti, danos un like. Y cualquier duda que tengas, escríbenla en los comentarios, ya que vamos a estar por ahí respondiendo. Entonces, si te interesa el tema de la visualización arquitectónica, te recomiendo que vayas a nuestra clase o que cheques nuestro entrenamiento. Ahí vas a aprender desde cero. ¿Ok? Entonces, nos vemos la siguiente.